Apreciables estudiantes, el claustro de profesores de Historia de Nicaragua les da la más cordial bienvenida a la segunda unidad de estudio. El propósito de esta unidad es establecer con propiedad los elementos constitutivos de la historia independentista de Nicaragua. Esperamos que esta experiencia gratifique sus expectativas y de igual forma le brinde los elementos de carácter socioeconómicos y políticos que distinguieron a la sociedad independiente en nuestro país. Con el estudio de la presente unidad de análisis se analizará los factores determinantes que condujeron al proceso independentista centroamericano, concretado en 1821, así como la consolidación de los estados de la región y su transición a repúblicas. El inicio de esta etapa se caracterizó por la indefinición del marco constitucional, provocando el denominado período de la anarquía en Nicaragua, el cual culminaría con los acontecimientos de 1856. Esta coyuntura permite la consolidación de un gobierno de carácter republicano de tendencia conservadora, el cual implementó una serie de medidas de carácter socioeconómicas a través del cultivo del café. Dicho rubro agroexportador consolida una nueva estructura sociopolítica manifestada en las administraciones de José Santos Zelaya, cuya época se caracterizó por la implementación de una serie de reformas constitucionales, entre ellas la libérrima, permitiendo la evolución del Estado nicaragüense. Las intervenciones norteamericanas de 1910 y 1927 coartaron el desarrollo del Estado nicaragüense mediante la imposición de gobiernos de facto, con tendencias entreguistas y vendepatrias, hasta el surgimiento de un verdadero sentido patrio personificado en Benjamín Celedón, Augusto Nicolás Calderón Sandino y Carlos Fonseca Amador. Para el escrutinio de esta segunda unidad de estudio, te presentamos la competencia académica. Analiza el proceso independentista centroamericano, la formación del Estado-Nación de Nicaragua y las consecuencias de las intervenciones estadounidenses a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en nuestro país. Hechos significativos de nuestra historia que permiten un conocimiento más amplio del quehacer histórico para entender el entorno social existente a través de la apropiación y actualización de los conocimientos científicos adquiridos en su formación educativa. Estimados estudiantes, les recomendamos la revisión periódica de los siguientes elementos. El foro de consulta. Este foro se verifica dando clic encima del foro y verificando su respectiva configuración. En este foro de consulta se utiliza para que los estudiantes realicen precisamente consultas a sus mediadores pedagógicos. De igual forma, un foro denominado foro de retroalimentación. Este foro se verifica dando clic encima del foro y verificando su respectiva configuración. Se utiliza para que los profesores realicen una inmediata y oportuna información al estudiante acerca de la calidad de su desempeño, para que se realicen las correcciones necesarias con el objeto de mejorar el desempeño del estudiante. Y por supuesto, la sección etiquetas. En todas las actividades de interacción es importante hacer uso de las normas de etiqueta en línea. Recomendamos buscar información al respecto, leerlas y aplicarlas tanto en los foros académicos y sociales, así como en las respectivas mensajerías internas de la plataforma. Para el desempeño y adquisición del conocimiento mediante el proceso de aprendizaje de esta segunda unidad, te presentamos las tareas correspondientes. Tarea individual 1. Independencia de Centroamérica. En base a las lecturas obligatorias, el documento del componente curricular y los enlaces correspondientes, dossier del documento curricular titulado Historia de Nicaragua, que es una compilación propia del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. A través de una línea de tiempo, caracterice el proceso de independencia, anexión a México y la Federación Centroamericana y realice una síntesis reflexiva que enlace las tres temáticas en un orden cronológico, lógico y coherente. Las causas y consecuencias de los procesos de independencia, anexión a México y Federación Centroamericana.
Definir desde un aspecto factorial y cronológico los elementos que constituyen los acontecimientos históricos y que dan formación a la historia de Nicaragua en este período. Establecer destrezas y capacidad de síntesis mediante la delimitación de los hechos históricos más importantes relacionados con las causas. El documento a subir debe tener las siguientes características. Debe de presentarse en formato texto Word, elaboración de portada. Foro Académico 1. Dentro de los aspectos más importantes de este Foro Académico 1, denominado Aspectos Políticos, Económicos y Sociales de la Guerra Nacional, deben apoyarse de los recursos obligatorios y lecturas correspondientes, las cuales citamos: Documento del componente de Historia de Nicaragua. A la vez, Nicaragua en los documentos, tomo 1, 1523-1857, en sus páginas 129-155. Las orientaciones para la realización y participación del Foro Académico número 1 son las siguientes. Emita su juicio crítico reflexivo estableciendo las causas y consecuencias de la guerra civil y guerra nacional. Dentro de ellas, como aspecto número 1, deben definir causas externas e internas de la guerra nacional. El comentario expresado en el foro debe contener los hilos conductores, así como expresar 2 comentarios a las respuestas de sus compañeros. Esta actividad tiene la finalidad de incrementar el conocimiento histórico, el cual tendrá un valor de 10 puntos. Una participación como interacción con la opinión de algún compañero, argumentando su respuesta y basada en la lectura recomendada, donde el estudiante pueda plasmar sus intervenciones. Tarea individual 2. 30 años de gobierno conservador y gobierno burgués de José Santos Zelaya. Estimados participantes, dispóngase a leer de manera reflexiva el documento obligatorio del componente, los recursos que se le facilitan y elabore un cuadro de texto caracterizando los aspectos sociales, políticos y económicos de los periodos de gobierno de los 30 años de gobierno conservador, 1857-1893, y el gobierno nacionalista burgués de José Santos Zelaya, 1893-1909. Para el cumplimiento de esta tarea, acate las siguientes orientaciones. Apoyados en los recursos obligatorios, folleto de Historia de Nicaragua del componente curricular de Historia de Nicaragua en sus páginas 35 a la 41, elabore un cuadro de texto. Para el cumplimiento teórico científico de la actividad que se le plantea, debe cumplirse los siguientes aspectos. 30 años de gobierno conservador. Debe establecer períodos de gobierno, aspectos socioculturales del período conservador, entre ellos concordato, protomedicato, características económicas y políticas. El otro período de gobierno es gobierno nacionalista burgués de José Santos Zelaya y debe caracterizar aspectos económicos y sociales del ascenso al poder de la oligarquía cafetalera en Nicaragua, política agraria y tierras indígenas, aspectos políticos de la dictadura progresista de José Santos Zelaya. Los criterios de evaluación son los siguientes: dominio científico, contextualización histórica, presentación estética del trabajo. Debe incluir en el trabajo escrito la portada, entregar la tarea en formato Word, tipo de letra Arial, tamaño de letra 11. A continuación te presentamos el Foro Académico número 2, que lleva por título Intervenciones norteamericanas en Nicaragua y lucha por la defensa de la soberanía nacional de Augusto Nicolás Calderón Sandino. Apoyados en los recursos obligatorios, documento base del componente curricular de Historia de Nicaragua, compilación propia del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, así como las lecturas obligatorias, documento base del componente de Historia y los videos obligatorios que se te facilitan. Ustedes deben expresar los objetivos políticos y económicos que propiciaron la intervención norteamericana en Nicaragua, así como la gesta heroica del general de hombres libres Augusto Nicolás Calderón Sandino
y su lucha por la reivindicación del suelo patrio. Intente manifestar su opinión con altura y con base científica, respetando la opinión de los demás e interactuando por lo menos más de una ocasión en este foro académico. De igual forma, te presentamos la tarea individual número 3, Origen y desarrollo de la dictadura militar somocista. Apoyados en los recursos obligatorios, documento base del componente curricular de Historia de Nicaragua, compilación propia del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, deben caracterizar, mediante la elaboración de la técnica de mapa de sol, los aspectos políticos, económicos y sociales del origen de la dictadura militar somocista de 1934 a 1967. En el documento debe subirse en formato Word. Repito, el documento de su tarea debe subirse en formato Word, presentando con portada, estética y presentación, distribución lógica y científica de los elementos puntualizados que supeditaron al régimen somocista durante su periodo de gobierno. Mediante esta técnica debe definir los aspectos importantes y que hayan distinguido en lo político, en lo económico y en lo social al régimen somocista durante sus más de 40 años de dictadura militar y dinástica. Estimados participantes, les garantizamos a todos ustedes un módulo abierto en línea con una gran diversidad de materiales y recursos para la adquisición del proceso de aprendizaje y la consolidación del conocimiento histórico. Préstese a trabajar de manera diligente y diviértase en el módulo de Historia de Nicaragua y esta segunda unidad de estudio. Gracias.